Antecedentes. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Nelson Mandela. A lo largo de esta emergencia sanitaria por COVID-19 se pueden evidenciar varios puntos de vista de los cambios del sistema educativo, pasando de la modalidad presencial a la virtual. No solo eso, desde un punto de vista docente, el esfuerzo que pone cada docente en su clase es excepcional. Por ello, esta historia de vida parte desde ese punto de vista de una docente recién graduada llamada Sophie, que enseña en la institución educativa Edward Joseph Flanagan, ubicada en el sector de Cotocollao, en el norte de Quito. Esta docente realmente se esforzaba porque sus niños comprendan los temas a pesar de estas circunstancias. Sin embargo, sucedió algo imprevisto, que le ayudó a darse cuenta que ella también es un ser humano como todos, y que el conocimiento más valioso que puede otorgar a sus estudiantes es vivir con felicidad y con libertad. Ha sucedido, Sophie. Has perdido la cabeza. Recuerdo que iba caminando por la avenida Antonio José de Sucre para llegar a mi casa. El metro estaba colapsado, porque era de esos días que las personas iban en el bus como si fueran sardinas. Eran las 9 de la noche. Me acordé de las deliciosas empanadas de viento que venden cerca de mi casa, de esas que el queso está tan caliente que, al momento de partirlas por la mitad, el queso se desborda por el plato, dando ese aroma a lácteo que sabemos que nos hace mal, pero no puede hacer falta en nuestra dieta. Fui a la tienda a comprar este delicioso plato típico de mi ciudad. Las compré y al regresar a mi casa, cuando estaba cruzando la calle para entrar a mi conjunto, se cruzó un individuo de aspecto dudoso de ser una persona de bien. Los estereotipos de nuestra sociedad deben ser cambiados. Sin embargo, ¿cómo no dudar de una persona en estado etílico y el único olor que se distinguía entre su ropa cortada y sus golpes en la cara era ese apestoso olor a bebida alcohólica? Mis pasos eran cada vez más rápidos, pero él seguía tras mío. Llegué hasta una tienda, donde le pedí por favor que me dejara entrar hasta que esa persona siguiera con su camino. Fue allí donde vi, en una pequeña televisión de esas que nuestros abuelos aún las conservan, tenía un sticker pegado al lado izquierdo de la película Era del Hielo. Estaba en el canal 4, dando las noticias en horario de la noche como siempre lo hacía. Tenía un subtítulo bastante aterrador. Decía lo siguiente: Primer caso de COVID-19 en la República del Ecuador. Los reporteros mencionaban que se trataba de una señora que llegó a Guayaquil el 14 de febrero, desde España. La persona contagiada se encontraba en urgencias, en estado crítico. El señor de la tienda me mencionó que la situación del país será terrible, pues no estábamos preparados para una epidemia de ese tamaño catastrófico. La verdad es que sí, me asusté un poco, pero no tomé la seriedad en el asunto, pues lo mismo dijeron de la influencia AH1N1. No sucedió gran cosa, así que no tenía por qué alarmarme. En los días posteriores, empecé a temer un poco por la salud de mi familia y mía. Empecé a buscar en todas las farmacias, comenzando desde el centro de la ciudad hasta el norte, cerca del Hospital Pablo Arturo Suárez, algunos implementos, como mascarillas y guantes, pero no habían. La historia no fue como esa. Comenzaron cerrando negocios, luego pasaron a decretar aislamiento preventivo obligatorio para todas las provincias del Ecuador. Las semanas siguientes fueron de caos. La economía de la ciudad estaba en peligro, pues nadie podía salir a trabajar. Los negocios estaban cerrados. Los casos que más llegaban a mi corazón eran los casos de las personas que vivían en la calle. El día martes 31 de marzo del 2020, salí a comprar comida en el supermercado. Salí cerca de las 8 de la mañana, para que no me coja el día y poder realizar algunos trámites que tenía pendiente. La fila para entrar al supermercado seguía por alrededor de 5 cuadras. Esperé cerca de 1 hora y media para poder ingresar. Al ingresar, nos tomaron la temperatura. Tenía 38.1, pero rápidamente les mencioné que tengo migraña, por lo que
todos los días tengo fiebre y que es normal en mí. Pero no me permitían el ingreso. El médico de Supermaxi, al supermercado que asistí, me dio la razón y pude al fin entrar. Las estanterías estaban absolutamente vacías. No había papel higiénico ni productos enlatados. Recordé que un amigo me mostró una foto de los supermercados de Venezuela y eran casos idénticos. Luego de varias semanas, el consumo de las personas se fue tranquilizando. Era algo impactante ver el supermercado vacío, sin productos de primera necesidad. Ya no recordaba lo especial que huelen las flores, ni el tiempo en el que uno puede divertirse adentro de casa. Realmente estamos en una emergencia, me dije. El mundo se encuentra en un estado en el que gran parte de la población está siendo despedida de sus empleos, y las que aún tienen empleo no pueden salir a trabajar. Algo especial pasa con el contexto educativo. Tal vez nos golpea más fuerte, porque no sabemos si los niños realmente entienden detrás de una pantalla. Sabemos que el aprendizaje virtual es más complejo y dinámico. Sin embargo, no nos queda más que esforzarnos al 101% para que los niños logren aprender. Mi nombre es Sophie. Soy una docente recién graduada. Bueno, no recientemente, pero sí hace algunos años. Realmente no tengo experiencia en la educación virtual y se me complica demasiado al llevar nuevas técnicas que ayuden a mis chiquitos a aprender. Pero es difícil al no estar junto a ellos en estas etapas muy importantes. Ellos también tienen miedo. Bueno, eso me dicen en las clases. Algunos de sus padres han perdido el empleo. Otros tienen miedo de que sus papás puedan enfermarse de COVID-19. Es una etapa que no solo nos afecta a nosotros como adultos, pues los niños también se sienten en un ambiente temeroso. Anoche soñé con mi familia. Estábamos reunidos en la plaza central de la ciudad, haciendo un picnic y jugando básquet como todas las semanas antes de la pandemia. Las sonrisas de todos delataban la felicidad que llevábamos en nuestros corazones. Todo era tan perfecto. ¿Y cómo no, si nos podíamos abrazar sin tener el peligro de morir en el intento? Cuando de repente cambió totalmente el panorama. Estaba todo oscuro. Lo único que se podía percibir de aquel ambiente era el áspero, penetrante y acogedor olor de café del instituto en el que trabajaba. Empecé a ver cómo se acercaban mis colegas a preguntarme qué tal me había ido, con todas las tareas que tenía que revisar por la noche. Estaba allí, sentada, viendo cómo todos éramos tan felices sin saberlo. «¡Despierta, Sophie!», me dijo mi hermana pequeña Margarita. Fue allí cuando todo el mundo se me vino abajo. Comenzamos un nuevo día, más de aislamiento. Otro día más sin poder ver a mis pequeños e inocentes estudiantes. Extraño olor a perfume Johnson's Baby, el cual inundaba el aula cuando le sacaba sus pequeños abriguitos que parecían de duendecillos. Estaba por devorarme un enorme emparedado de mortadela con queso mozzarella que rebosaba derretido por el pan. Escuchaba cómo el pan decía: «Cómeme, cómeme, cómeme, cómeme», cuando sonó la alarma que me hizo estrellar con la realidad. Decía allí que tenía que comenzar clases por medio de una plataforma llamada Zoom. Me preguntaba, ¿a qué se refería? Pues aún estaba muy dormida, como para darme cuenta que aún era docente y tenía que impartir clases a mis estudiantes. Recordé brevemente por medio de un déjà vu lo que tenía que hacer. Procedí a ponerme una camiseta que estaba un poco manchada de salsa de tomate. No tenía ninguna limpia por no tener tiempo para lavar la ropa. Prendí la cámara y ahí empezó la mejor parte de mi vida. El jardín en el que imparto clases se llama Edward Joseph Flanagan. Estaba ubicado en la asombrosa vista de Cotocollao, al norte de la ciudad de Quito. Soy profesora de unos niños maravillosos que los llevo en mi corazón.
Estos niños tienen 6 añitos de edad, por lo que están en segundo de educación general básica. La clase comenzó de un modo muy extraño, pues no veía a nadie en la clase virtual. Me preocupé mucho y decidí escribirle a los papás de los niños con el siguiente mensaje. Buenos días, papitos. Soy la profesora Sophie. ¿Qué pasó con los niños? Buenos días, profe. Todos los niños ya están conectados a la clase, me respondió la mamá de Valentina. Habían pasado 20 minutos desde que comenzó la clase y ni siquiera había podido ver las caritas de mis estudiantes. Revisé mi conexión y todo indicaba a que estaba excelente. De la nada, se me ocurrió ver el link que les compartí a los padres de familia. Ahí estaba mi error. Un error tan pequeñito, pero que me demoró 20 minutos. Había dejado el enlace incorrecto. Abrí el enlace en el que estaban mis niños y empecé con la clase. Antes de la pandemia, les estaba enseñando en el área de matemática a trabajar en la comprensión de las unidades y decenas. Se me complicaba mucho no poder tener contacto físico con los estudiantes, pues ellos tenían una mejor comprensión cuando estábamos en clases presenciales. Con ayuda de algunas frutas que tenía ese momento en mi hogar, estábamos repasando, hasta que Miguelito Calero me preguntó: «Profe Sophie, ¿estamos jugando a los congelados?» «No, Miguelito, ¿por qué?», le respondí. «Porque estoy congelada». Rápidamente les pregunté a las mamitas: «¿Ustedes me pueden observar?» «No, profe Sophie, creo que se está yendo la señal del internet», me respondió la mamita de Camila. Les pedí un momento para revisar mi router de Wi-Fi. Encontré a mi pequeña hermanita Margarita alando el cable de la conexión a internet para que nuestra gata Freya pudiera pasar. Le grité: «¡Margarita, no!». En las charlas que les doy una vez a la semana a los papás, recordé que siempre les digo que no deben gritarles a sus hijos. Me sentí tan mal porque no quería gritarle, pero estaba tan estresada con las complicaciones de la tecnología que olvidé que mi pequeña hermana solo tiene 4 años. Regresé a mi clase a pedirles disculpas por no haber podido tener una clase productiva. La vida en muchos sentidos es complicada, y ahora más que tenemos que hacer las cosas que hacíamos en el día a día, pero por medio de una cámara. Es muy difícil enseñar a los niños cosas tan elementales sin poder tener contacto con ellos. Los primeros años de educación son tan importantes para su formación. Sin embargo, veo el esfuerzo que ponen sus padres por ayudarnos a los profesores a que los niños puedan comprender. Veo cómo los niños le ponen muchas ganas por aprender, aunque a veces están un poco inquietos. El mundo ha parado, pero no significa que hasta que esté bien nos tengamos que quedar sin hacer nada. Esta es una oportunidad para tal vez ver la forma en que será la educación en el futuro. Pero jamás una pantalla podrá mostrar cómo es la educación presencial, donde hay sonrisas genuinas, abrazos y mejor aprendizaje. Eran exactamente las 2 y un poco más de la tarde. Estábamos Margarita y yo almorzando juntas. Ella me veía con miedo. Jamás le había gritado. Le pedí disculpas desde el fondo de mi corazón, pues no era un buen momento para mí. Sin embargo, debí mantener mi paciencia, ya que es una característica primordial en el docente. Bueno, eso pienso. Mi mamá llegó por fin a la casa, pues estaba visitando la casa de al lado, donde vivía mi abuelita, que estaba un poco enferma. Le pregunté a mi mamá sobre cómo le iba a Margarita en sus clases, a lo que me respondió lo siguiente. Mal, hijita, a veces la profesora tiene problemas con el internet, por lo que cancela las clases y solo les deja deberes. Pero mami, ella debería buscar maneras de poder enseñarles a los niños. Yo qué sé, tal vez mandarles un video ya grabado o juegos en línea. Déjame hablar con ella, le respondí.
La llamada sonaba y sonaba, pero no respondía. Le dejé un mensaje diciendo: «Hola amiga, ¿podemos hablar?». Ella me respondió: Espérame 5 minutos, acabo la reunión con mi jefe del área. Esperaba su llamada ansiosa, pues quería ver qué le habían dicho en aquella reunión. Cabe resaltar que ambos trabajamos en la misma escuelita. Tras el paso de varias horas, mientras estaba preparando las actividades y juegos que podía aplicar en la clase de mañana, escuché la llamada cuando ya terminaba de sonar. Vi la pantalla de mi pequeño celular. Era una llamada perdida de Marcela Castro, la profesora de Margarita. Hola Sophie, perdón por no llamarte antes, pero estaba con el director de área. ¿Qué pasó? Hola amiga, ¿cómo estás? Sí, en efecto, pasa algo. ¿Qué pasa con tus clases? Margarita me comentó que has cancelado la mayoría de tus clases. Sophie, como bien sabes, el internet que tengo es TV cable, que tiene una señal pésima. Muchas veces se va la señal y me quedo hablando sola. Ahora, estaba hablando con el director de área y me propuso algunas ideas, como que se descarguen juegos en línea y puedan jugar con ellos, hacer bombas, cuadrados, en sí, lo que deberían aprender. Me alegra escuchar de que estás manteniendo la cordura en esta temporada. Espero y se mejore tu situación de internet. Me alegraba escuchar que tenía un plan B y un plan C por si ese fallaba. Después de todo, son los estudios de mi hermanita y tenía que preocuparme. La vida que llevamos desde el día jueves 12 de marzo no será la misma la que ahora en adelante nos toque llevar, pues el virus es más fuerte de lo que realmente se pensaba. Es un estado inquietante el no saber cuándo vamos a poder salir normalmente como lo hacíamos antes. Pasaron ya varios días, con la misma rutina de estar en casa, dar clases, calificar, comer y hacer investigaciones para mejorar la clase. Al parecer, esta situación durará mucho más de lo que tenía planeado. La verdad, empecé a perder la noción del tiempo. Tenía hecho un desastre los horarios de sueño. Casi no dormía. Me levantaba como un zombie, a tomar café para volver a clases. Esta rutina está matándome, decía en mi cabeza. Ya había acabado con mis primeras clases. Tenía 3 horas antes de que tuviera que dar clases de nuevo. Y Margarita ese día no tenía clases porque uno de sus profesores tenía una cita médica. Le pregunté a Margarita lo siguiente: Preciosa, ¿quieres ver tu película favorita? Ella, corriendo y con una sonrisa tan brillante, me respondió que sí. La película que le propuse ver es Alicia en el País de las Maravillas, cuando en un momento mi pequeña hermana hizo un comentario que me causó muchísima gracia. Sophie, eres muy parecida a Alicia. Ella también es muy distraída. Fue un comentario tan inocente, de esos que también me hacen mis estudiantes en clases, que por un minuto olvidé todo lo que está pasando con el COVID-19. A pesar de que Margarita lo dijo sin imaginar lo que causaría en mi cabeza, mi mente empezó a analizar la frase, como esas voces que nos quedábamos pensando en la nada, o como mi mamá dice, que me quedaba pensando en la inmortalidad del cangrejo. Pensé en que aquella frase tiene toda la razón. He perdido la cabeza. No literalmente, está claro. Me refiero al tiempo. No sé qué día es. Solo me guío por el cronograma de clases que tengo con mis estudiantes. No he salido, lo que me alegra, porque sé que no contraeré la enfermedad. Pero no he podido tener ningún contacto físico con mis allegados. Esta cuarentena nos está quitando oportunidades de salir con mis amigos y pareja. Tengo una pareja con la que estamos desde que estábamos en cuarto semestre de la universidad. Estábamos en la Universidad Central del Ecuador. Después de la graduación,
Seguimos juntos. Realmente extraño estar con él. Pero ¿qué más podemos hacer si ambos somos docentes y tenemos un horario muy complejo? No sé dónde está mi cabeza ahora. Todo es muy complicado y no tengo noción del tiempo. Toda mi cabeza parece que no acepta la realidad de que todos estamos en peligro, ya sea de contraer COVID-19 o ser despedidos de nuestros empleos. En la televisión salen varios reportajes de que el presupuesto para la educación se está direccionando a otros contextos, que necesitan más atención. Sin embargo, sabemos que la educación es la base de todo. Las horas pasaron. Tenía otra vez clase. Prendí mi computador de nuevo. Ingresé a la clase virtual. Estaba esperando a que todos los chiquitos ingresen. Prendí la pantalla de mi celular para observar qué hora era. Lo primero que vi fueron 12 llamadas perdidas de un número desconocido. Me puse en estado de espera en la clase virtual y devolví la llamada a ese número desconocido. Era mi madrina Yesenia, la mamá de mi prima Allison y la esposa de mi padrino César. Estaba llorando. En su voz se escuchaba el dolor más oscuro que jamás había escuchado. Tuvimos la siguiente conversación. No está Sophie. No puedo estar sin él. Madrina, ¿qué sucede? ¿Por qué está llorando? Sophie, tu tío está muerto. Mi corazón se hizo tan pequeño que me dolía que siga latiendo. Mi padrino fue mi guía por muchos años. Por él había seguido docencia. Era mi segundo padre. Enterarme de la noticia fue espantoso. Sabía que mi familia necesitaba mi apoyo y yo necesitaba sus abrazos. Apagué mi computadora, pedí un taxi. Miraba la ventana del carro como si fuera un videoclip de esas canciones tristes de Sin Bandera o Camila. Pensaba en que todos los consejos que me había dado, no podía creer lo que estaba pasando. Recordé nuestras risas de todos los fines de semana en el parque. Sabía que él ya no estaba, pero seguía con la esperanza de verlo y que me saludara con nuestro saludo secreto. Mis lágrimas saladas, llenas de dolor y angustia, vacías de latidos de mi corazón, salían de mis ojos y se caían hasta llegar a mi chin. No sabía cómo tomarlo. Jamás había perdido a alguien tan cercano a mí. Pero mi prima y mi tía me necesitaban. En aquel momento me di cuenta que los docentes también somos seres humanos. Como los demás, tenemos problemas. No siempre tendremos las mejores opciones para nuestras clases, pero nos esforzamos mucho. Desde aquel día en mis clases, envío una tarea especial. Siempre deben cumplirla. No la pueden evadir, porque es la tarea más importante de sus vidas. La tarea es pasar una hora con su familia, en la misma habitación, porque esta enfermedad nos ha demostrado que es demasiado fuerte. A pesar de ser docentes, también tenemos familia, y también debemos de estar con ellos. En la actualidad, nos esforzamos el doble para que todo salga bien en las clases virtuales. Pero, ¿qué hay de afuera? ¿Qué hay con nuestras familias? Mi mensaje no es para que abandonemos nuestra vocación. De mi parte es la mitad de mi alma, pero en mi otra mitad está mi familia. Debemos buscar un balance. Actualmente, la mayoría de nosotros los docentes no nos levantamos de la computadora hasta que nuestra clase está preparada casi perfecta. Solo nos levantamos a comer y al baño. Pero nos olvidamos que fuera de la pantalla también somos seres humanos. Hay que buscar el espacio perfecto entre clases y nuestra vida. Así, poder tener ambas partes del corazón lleno.
Buenos días, querido público. Esta mañana tengo el placer de poder compartir una entrevista con una madre de familia que ha sido un ejemplo a seguir durante esta época de pandemia. Por favor, saludemos con un caluroso aplauso a la señora Yesenia Soto, madre de un estudiante de básica superior, el cual estaba cursando su último año de educación básica hasta hace unas semanas en la institución educativa Central Técnico. Su hijo tiene el nombre de Patri Murillo. Ella, a pesar de atravesar la pérdida de un ser cercano, sigue en pie ayudando a construir el futuro de sus hijos. A continuación, le realizaremos algunas preguntas relacionadas con la educación durante la época de pandemia por COVID-19. ¿Nos podría ayudar, por favor, con las respuestas? Buenos días. Buenos días, claro que sí, con mucho gusto. Ya. Primera pregunta. Cuéntenos, desde su perspectiva como madre, ¿cómo analiza el sistema educativo durante la época de pandemia por COVID-19? La verdad, el sistema educativo tuvo muchas falencias porque tanto el personal docente como los estudiantes tuvieron que adaptarse en muy poco tiempo al sistema de educación en línea. Entonces, por ser un proceso inicial del nuevo sistema de educación, entonces sí hubo muchas falencias, además de que muchos de los estudiantes no tenían los recursos necesarios para poder acceder a este tipo de educación. Sí, un obstáculo que se vio mucho en la educación es la parte de las herramientas de parte de los padres, al no tener los recursos para adquirir, por ejemplo, computadoras o para poder pagar el internet. Segunda pregunta, ¿cómo manejaron el tema de las clases en línea? La verdad, en el caso de mi hijo, él no tuvo más que una clase en línea, una clase de ciencias naturales. El resto del sistema educativo se manejó a través de tareas nada más que le enviaban los profesores a través del WhatsApp mediante la presidenta de los padres de familia del curso. Listo. Tercera pregunta, en las clases de su hijo, ¿considera que los docentes aplicaron herramientas virtuales para que el estudiante tenga un aprendizaje dinámico? Como le repito, no tuvo clases en línea. En la única clase que pudo él estar presente, única que le dictaron los profesores, aplicaron la aplicación del Zoom, y esa fue la herramienta que utilizaron, y el resto fue nada más envío de tareas. Listo, muchas gracias. La cuarta pregunta es, ¿considera que su hijo realmente aprende durante esta época de pandemia? La verdad, no, porque el hecho de que solamente le enviaron tareas, había muchas inquietudes que él debió tener al tratar de investigar, al tratar de buscar la información que necesitaba, pero siempre es necesario la guía de un maestro para su explicación de tema. Sí, esto es muy importante que los docentes tengamos en cuenta que nuestra labor no es solo dar tareas o dar información, también se necesita la interacción estudiante-docente para que el estudiante pueda tener un aprendizaje significativo. Quinta pregunta. A lo largo de estos meses de dolor por la pérdida de su ser querido, ¿cómo siguió motivando a su hijo a continuar con sus estudios de educación básica? Bueno, la verdad sí fue bastante duro y traté de estar más cerca de él, compartir más tiempo, inclusive las noches, pasaba conmigo aquí en mi cuarto, entonces yo creo que la presencia mía junto a él fue lo que más le pudo haber ayudado. Listo. Sexta pregunta. Tenemos conocimiento que el ciclo escolar de la región Sierra ha terminado. ¿Qué experiencia educativa le quedó marcada en estos tiempos de pandemia? La verdad, en mi caso, no muy buena experiencia, porque él no recibió clases en línea, no estuvo en contacto con sus maestros, entonces lo poco que pudo aprender por cuenta de él mismo a través de las tareas que le mandaron, entonces no creo que sea lo suficiente para su aprendizaje. Listo. ¿Nos podría contar alguna experiencia que cuente como obstáculo para el proceso de formación de su hijo durante estas clases en línea o durante esta pandemia por COVID-19? Sí, la verdad, el internet empezó a saturarse por el tema mismo
de las clases en línea, entonces hubo falencias en el servicio de internet. Adicional a esto, a mi hijo se le dañó su celular, entonces también tuvo dificultades al tener que realizar tareas y al mismo tiempo enviarlas. Entonces, a veces se chocaba con las otras tareas en la casa, entonces en la computadora, y ese fue el problema más. Listo. ¿Qué enseñanza le ha dejado esta pandemia con respecto a la educación de su hijo? Que se necesita también, o sea, debe ser un triángulo, el alumno, la institución y los padres de familia. Entonces, en este caso estaba más solamente una parte o dos partes del triángulo, entonces siempre es importante tener el respaldo de la docencia. Entonces, no fue tan buena la experiencia mía, como les decía, por el tema de que él no recibió sus clases. Fue nada más tareas y al último hubo que enviar tareas, le calificaron y ya. Listo, sí, como les mencionaba, la interacción del docente con el estudiante es un factor muy importante dentro de su formación, pues el docente no solo debe ser un guía, sino también un apoyo, al igual que los padres también deben ser un apoyo dentro de esta formación para que el niño tenga un aprendizaje significativo y también pueda seguir aprendiendo y le guste aprender. Ya. Listo, muchas gracias por haber participado en nuestra entrevista. Que tenga una buena tarde y un lindo día. Gracias. Muchas gracias. A lo largo de esta emergencia sanitaria, muchas personas han perdido seres queridos y además se han quedado sin empleos. En muchos de los casos, ambas situaciones se han convertido en la realidad de algunas personas. Este es el caso de Yesenia Soto, una madre de familia que perdió su empleo y además al padre de sus 2 hijos. Patrick es un adolescente de 14 años quien cursa 10º de Educación General Básica. Él hace 3 meses perdió a su padre y hace 3 meses y medio su madre se quedó sin empleo. Su madre, a pesar del dolor que habita en su corazón, ayudó a su hijo en sus trabajos, debido a que en esta pandemia los estudiantes debían formar un portafolio con todas las actividades que les dejan los docentes. Hay que aclarar que son muchas tareas las que los estudiantes debían realizar. Para mí es un ejemplo de vida porque muchas personas se estancan en el dolor y la pena, pero ella sigue adelante a pesar de las rocas en el camino. Por otro lado, ella elabora pasteles caseros para así poder conseguir dinero para poder pagar herramientas virtuales importantes dentro de las clases, como lo es el Internet. Me llena de orgullo hablar de esta persona porque es mi madre, y ver cómo se esfuerza a pesar de la situación en la que atravesamos me motiva mucho. Esta historia la debería saber todo el mundo porque hay madres e hijos que también pierden a sus padres en la pandemia y se centran en el dolor, pero conocer más personas que atraviesan por lo mismo ayudará a que tengan una visión diferente. En conclusión, la educación durante la pandemia de COVID-19 es una oportunidad para desarrollar nuevas alternativas educativas que nos permitan aprender junto con la tecnología. Y así, no perder tiempo que podríamos enfocarlos en estudiar. No podemos darnos el lujo de verlo solo como una intervención negativa a las actividades que realizábamos día a día. Los estudiantes sentimos la lejanía de nuestras voces al encontrarnos en una clase virtual sin poder tener ningún contacto físico, pero también se siente ese apoyo que nos involucra a todos para poder estudiar. Tal vez no sea lo mismo que las clases presenciales, pero es una oportunidad para aprender sobre nuevos recursos que nos ayudarán a fortalecernos como futuros docentes. La educación tuvo un gran avance y no podrá dar pasos de retroceso. Los estudiantes tendremos que adaptarnos a la nueva forma de educación porque tal vez algún día cercano o lejano nosotros tendremos el puesto de docente y tendremos que buscar nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo del proceso educativo. Para nuestros estudiantes, la educación en línea no debe ser vista como una educación más pobre en enseñanza, porque algunos docentes se esfuerzan demasiado para que sus estudiantes logren aprender, aun si no tienen los recursos necesarios. Esas historias de vida deben ser conocidas mundialmente, al igual que cualquier historia que muestre en sus ojos la lucha y el esfuerzo que tiene un estudiante, un padre de familia o un docente durante esta pandemia.
Son hechos que solo algunas personas pueden verlas como una oportunidad y no como un obstáculo. Son estas historias que deberían sobresalir entre muchas.